una cuestión de desarrollo estratégico, ¿no? No es tan solo una relación de comunicación entre distintos interactores que interactúan entre unos y otros, sino que hay una estrategia de lo que denominamos el canon. El canon sería el espacio productor, con la generación, y lo que más nos interesa es la producción de lo que se llama el fandom, ¿no? El dominio de los fanáticos, o sea, nuestros usuarios participantes. Entonces, la gran discusión y fundamental para entender esto es cómo desarrollar el contenido adecuado, porque el contenido hace un montón. El tema es qué tipo de contenido, cuál es el contenido para cada plataforma, en el dispositivo correcto, porque puede ser que ese contenido está bárbaro, pero yo lo estoy pensando, por ejemplo, como un podcast y en realidad sería mejor o va a tener mejor resultado, mayor penetración si es video de TikTok, ¿no? Para poner un ejemplo. A veces el contenido está bien, pero no es el dispositivo. Y el momento apropiado, ¿cuándo es el momento de lanzamiento? Entonces, esto, quienes trabajamos en este tipo de narrativas interactivas y todo, es como una especie de roseta a los vientos, ¿no? Cuando yo trabajo con mi equipo, lo primero que se pone en el pizarrón es esto, es tener en cuenta estas tres variables. Cualquier modificación, alguna que no funciona, hace que esas producciones sean complejas. Bueno, alguien se va a quedar con el sin estacionamiento, le van a hacer una multa. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es el tema del diseño de la experiencia de usuario. En el mundo, esto es más del mundo de la informática, del mundo inclusive del diseño, no tanto de los que venimos de la producción audiovisual. Pero estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas narrativas lo que hacen es justamente tener algo esto a tener en cuenta en importancia, ¿no? No tan solo es yo hago una producción, más allá que sea artística y que no necesite tanto feedback, pero bueno, estamos hablando justamente de la televisión o de contenidos para distintas plataformas, en el cual también tiene un desarrollo comercial, entonces también es importante eso. Por lo tanto, hay una dualidad interesante que es, si yo tengo que generar que no tan solo mis espectadores, que ya dejan de ser espectadores, ¿no? Vamos a hablar de audiencias activas, ¿no? O de translectores, dicen algunos, que es cómo van a interactuar con nuestras plataformas y cómo van a interactuar con nuestros contenidos. Por lo tanto, ya no es tan solo que me siento a ver, a escuchar, a mirar, sino que estoy pidiendo una participación. La cosa más importante de esto, el momento fundamental, tiene que ver con lo que se llama la co-creación. Lograr, puede ser el 5% del total de quienes están, puedan generar algún tipo de microproducción. Un video, fotos, subir algo a las redes, ¿no? Donde voy a trabajar con estas conversaciones. Entonces, para eso necesito tener lo que se llama el compromiso emocional de la historia. Nadie va a participar ni hacer algo si la historia, que sea de ficción o de no ficción, no me atrapa. ¿Está? Uno cuando sale de una película que lo conmovió, le sale a contar rápidamente, se va a tomar un café o a comer, como hacíamos antes los más viejos, o ahora lo subimos a las redes sociales y empezamos a recomendar, ¿no? Entonces, ahí hay un compromiso. O mientras estoy viendo una serie, estoy viendo en la plataforma y estoy comentando. Pero para que suceda eso, lo que necesito es pensar también la participación de la experiencia, ¿no? En las plataformas más tradicionales no necesito tanto pensarlo. O sea, uno, por ejemplo, en el cine o en la televisión ya sabe cuáles son el contrato que tengo entre el canon, entre la producción y el receptor, ¿no? El usuario que hace. Entonces, bueno, se supone que en uno voy a una sala oscura, va a ser ininterrumpida, no hay ningún corte en el medio, se va a ver de continuo. En la televisión sabemos que tiene una tanda publicitaria, distintas formas de narrar, por lo tanto va a haber
disrupción adentro de la familia, o sea, uno no está solo, está con sus hijos, con sus padres, con sus tíos, con el que fuera, que está viendo con su pareja, y entonces suena el teléfono, hay un montón de distintos sonidos. Por lo tanto, las formas de apropiación de ese contenido son distintos. Ahora bien, cuando empezamos con otras plataformas, porque acá estamos hablando de plataformas móviles, plataformas de inclusive producción con inteligencia artificial o también física, territorial, con juego o con lo que fuera. Estoy hablando en un gran ecosistema mediático que interviene lo digital con lo analógico. Entonces, es fundamental ver cómo van a participar de la experiencia. O sea, yo tengo que suponer, en el momento que estoy produciendo, cómo a ustedes, cuando yo les dé un contenido, por ejemplo, un dispositivo móvil, cómo ustedes se van a apropiar o cómo van a intentar ver ese formato en dispositivo móvil o les hago un juego, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar, no es lo lanzo y vemos qué pasa. ¿Por qué? Porque lo que necesito es justamente generar el compromiso emocional, ¿no? Entonces esto es continuo y esto hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo, en la producción. ¿Qué es lo que queremos generar nosotros? Son conversaciones entre capítulos, entre plataforma y plataforma, es traccionar contenidos y traccionar audiencias que además participen entre estos momentos, ¿no? Por ejemplo, si es semanal, hay emisiones semanales, entre medios genero conversaciones con redes sociales, hago eventos, ¿no? Eventos que tienen que ver con lo físico y también estoy generando ese tipo de conversaciones con distintos tipos de producciones. Entonces entender que este tipo de nuevas narrativas, narrativas expandidas y narrativas transmedia, lo que necesita es que haya interacción. Si no hay interacción, no hay narrativas transmedia. Entonces, no hay narrativa transmedia sin una estrategia de participación. Así como tengo que hacer una estrategia comunicación de cómo voy a llegar, cómo voy a conseguir los fondos, cómo voy a articular y cómo voy a moverme en este nuevo mundo de la producción, lo que necesito es generar también una estrategia dentro del desarrollo de estrategia, una estrategia participativa. ¿Cómo voy a suponer que van a participar esos distintos públicos activos que yo necesito que sean para poder trabajar en este tipo de forma de narrativa para avanzar? Entonces, para eso hay cosas fundamentales como los que llaman los call to action. Call to action son llamados a la acción, son momentos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie, algo, entonces en un momento decimos, bueno, ahora nos vamos a encontrar, ¿no? Ahora voy a mostrar algo, ponerle del Eternauta. En el terminó el Eternauta que se hizo una presentación con una fiesta electrónica en la glorieta donde se filmó y donde digamos también está la historia tradicional, en lo que ven las barrancas de Belgrano, ¿no? Entonces se recreó eso y se volvió y se invitó a una fiesta. Es un llamado a la acción. ¿Qué hizo la gente? Generó contenido, subió a las redes, subió a todas las redes, subió fotos, ¿no? Hay eventos que tienen que ver con distintas acciones que están interrelacionados entre las plataformas. Entonces esos son los que se llaman estos call to action. Entonces, lo que hay que entender ahora en el mundo narrativo, ya no es una única entrada. Hay multiplicidad de entradas que están interrelacionadas. Es como entrar y salir por distintas puertas, distintas ventanas que me conectan. Yo habito las nuevas formas narrativas, habito ese universo donde están las historias. ¿Por qué? Porque algo central. En todo lo otro, en los desarrollos monomediáticos, en realidad hay una historia o una multiplicidad de historias, pero relacionado a una historia en general, que se desarrolla. En esto hay un universo narrativo que confluyen desde, según el tipo de producción, desde una película, juegos, figuras de acción, presentaciones, todo eso es un abanico múltiple e interrelacionado, ¿no? Uno como productor de este tipo de desarrollo, lo que hace es tener es como jugar un tej, ¿no? Es como la mesa de arena militar, ¿no? Donde se mueven las tropas y todo. Bueno, por eso es como una gran estrategia de planificación y ver esas interrelaciones. Para eso hay que atender algo fundamental, que son lo que se llaman las remisiones. Las remisiones son las interconexiones entre cada una de las plataformas. Entonces, el logo, el desarrollo, parte de la historia, la precuela, la secuela, algún punto de vista, algo que quedó afuera de
producción central, por ejemplo, si es en una plataforma audiovisual y hay otro juego, otro tipo de cosas, tiene que haber relaciones directas. Entonces hay que tener en cuenta. Es muy difícil con equipos en simultáneo y producciones en simultánea, cuando las producciones son más complejas, de mucho dinero, necesitan, porque son equipos distintos que están trabajando en simultáneo. O sea, no es un equipo de producción audiovisual, sino que tenés para videojuegos, tenés para un juego de mesa, tenés para hacer el muñequito, las figuras de acción o lo que fuera. Y para eso lo más importante es la sincronización de medios. En qué semana, qué se tira cada cosa, cuándo salen, cómo son las emisiones, los desarrollos. E inclusive ahí las cuestiones asociativas. Por ejemplo, los canales o los canales de cable o de plataformas, ¿no? Cómo va trabajando, si más allá de la producción, cuándo va lanzando tal cosa y entre medio qué conversaciones se pueden desarrollar. Bueno, voy a pasar estos ejemplos, son los más tradicionales. Pero por ejemplo, vamos a ver, este es un caso House of Cards. Serie, todos la habrán, no le voy a pasar el fragmento, ¿no? De un presidente, lamentablemente después este señor fue acusado de violación, distintas cosas, y desapareció, inclusive lo matan en la última temporada, se lo hacen desaparecer a el presidente, pero en el medio sucede algo. En la penúltima temporada era justo el momento en que Macri gana el balotaje. Y si todos se acuerdan, por ahí fue que hubo un problema con el tema entre Cristina y Macri, que no le quiso dar los atributos y que uno decía una cosa, otro decía otra, y al final no le dieron los atributos de mando. Entonces hubo una especie de presidente, ¿cómo sería el nombre? O sea, momentáneo por 15 horas, que fue el senador Pinedo. En ese momento, Pinedo, entonces, muy bien, la estrategia de marketing y de desarrollo de lo que fue Netflix, le manda, y de la producción le manda que lo saludaba. Fran Underwood, el personaje, le manda y lo saluda el nuevo presidente, ¿no? Y Pinedo la encontró rápido y le contestó, ¿no? Entonces fue mundial ese. En el medio de todo eso sale, un poco antes, sale esta campaña. Porque además es una cuestión interesante, y esto a nivel publicitario y a nivel de campañas, de marketing, es encontrarle, no hacer una cosa igual para todo el mundo, sino buscar lo local, ¿no? Entonces, ¿qué local hay que una campaña política pintada de esta? Esto fue en Buenos Aires en el año, 2015-2016. Y pintaban como si Fran Underwood y Claire, la mujer que después en la última temporada es la presidenta de Estados Unidos, en la ficción, era como si sería un candidato que se iba a votar en Argentina, ¿no? Entonces pintaba este tipo de cosas. Simultáneamente con esto, en Buenos Aires hacen esto, ¿no? O sea, Evita, que está en el Ministerio de Bienestar Social, bueno, ahora llamado de Desarrollo Humano, la cara que da mirando al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el mismo material, en perspectiva, obviamente más chico, mucho más chico, será como una puerta de grande, habían puesto a Claire Underwood, ¿no? La presidenta, con el mismo tono. Entonces vos ibas por la autopista, o sea, por la 9 de julio, yendo de sur a norte, y en perspectiva te encontrabas con las dos mujeres. En el medio también lanzaron, por ejemplo, una campaña. Por eso estoy hablando del territorio acá como plataforma. Viene el dispositivo de Estados Unidos, ¿no? La entrega del merchandising, de la publicidad, y cómo obviamente le dan un choripán en vez de dar un hot dog. Entonces estaba todo interrelacionado y trabajado muy bien con la campaña. En el mismo tenor, bueno, había pasado también, Netflix había hecho, por ejemplo, con el tema de Orange New Black, que era sobre unas reclusas en Estados Unidos, de Orange, porque era para las presas, los presos en Estados Unidos, presas y presas, es un mono de color anaranjado, y para Argentina la llamaron, justo se acuerdan que Moria Kazán la habían acusado que se había ido a Paraguay, se había robado unas joyas, se las llevó, no se supo si se las había robado, se le había dado, no se había dado cuenta.
Entonces Netflix tomó muy rápido y la llamó y entonces ella sale toda la publicidad para Argentina y para América Latina. Era con Moria Kazan hablando, diciendo, no me acuerdo exactamente, contando lo que la experiencia nos había llevado y que le invitaba a ver esta serie. Bueno, en algo similar, esta serie, que es esta de Prime, que es The Man in the High Castle, que sería el hombre del castillo, que en realidad es una adaptación de un libro de Philip Dick. Philip Dick, digamos, uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos. Sacan en el año 62 por ahí el hombre del castillo, que es una especie de distopía en el cual Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial y le tiran una bomba atómica a Estados Unidos y se la reparten, ¿no?, de cada lado. Bueno, esta serie fue adaptada por Prime. A ver si vemos un cachito. Happy birthday Ya les cuento. to you. Happy birthday, my you. Hitler no murió. Happy birthday to you. These films show a reality like ours, but not ours. If I could turn the page. This is our moment. We must not hesitate. It's not safe here. You should leave. In time I'd rearrange. This isn't the man I want. Voy rápido. Lo que me importa es esto, no la serie. Entonces, esto fue, por ejemplo, una muy mala interpretación y con cosas que no hay que meterse. Hay cuestiones, o sea, no se puede hacer un chiste de todo. Acá pasó algo similar con la Casa de Papel, cuando pusieron los héroes y lo pusieron en el monumento, al lado del monumento del cenotafio de Malvinas, los héroes del el atraco al banco, y la verdad que fue un desastre para la serie. Por suerte lo levantaron rápido y no pasó nada. En Estados Unidos se armó en el 2015 un descontrol. Fíjense las dos imágenes. Bueno, arriba está sería el metro de Nueva York, y abajo lo habían caracterizado, ¿no?, como si fueran las banderas nazi de Estados Unidos, porque era en la ficción la costa oeste costa este, perdón, la tenía Alemania, había una zona neutral, ¿no?, según Philip Dick, y la costa este la tenía Japón. Entonces están las banderas de esta ocupación. Obviamente en Nueva York se armó fundamentalmente, se hicieron acusaciones antisemitas, bueno, lo que era, ¿no?, poner símbolos nazis. Entonces esto, y además parece mucha pérdida de plata en promoción, en publicidad, y la verdad que fue un gran problema para la producción. Una cosa más interesante habían sacado. Fíjense cómo también para este tipo de cosas no alcanza tan solo lo digital, sino que hay un montón de cuestiones físicas, ¿no?, y espacios territoriales, que es lo que estamos viendo. Entregó, está buenísimo, ahí vemos el disquito, por ejemplo, en un disco con parte de canciones de la música, con una aguja. O sea, estamos hablando de recuperar una tecnología de 1800, previo inclusive al tocadisco. O sea, si vos lo girás con la mano, te armaba tu tocadisco y podías escuchar a través del cartón, y te mandaban en alemán como si fuese estos tipos de mensajes. Lo mismo habían sacado podcasts, habían sacado un desarrollo de un playlist, pero también vendían en CD con la música de la resistencia, ¿no? Inclusive este panfleto que promovía, esto lo llamaban los llamados a los call to action, en el cual se armaba o se desarmaba. Si vos lo desplegabas, encontrabas que era del Reich, y el otro en realidad era un llamado, según como lo doblabas, era un mensaje de la resistencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo lúdico, que es muy importante para este tipo de producciones. Esta la vamos a pasar. Esta seguramente la conocen, el Ministerio del Tiempo, ahora la sacaron de Netflix. Pero acá se conoció nada más el audiovisual, que fue una de las series hasta ahora con
con El Eternauta y otras más. Era una de las series más vistas en Netflix en un idioma que no sea el inglés. Pero nosotros solamente conocemos la parte audiovisual, la serie, ¿no? Que primero salió en la televisión española y después compran los derechos para la segunda temporada, lo hacen a través de Netflix. A ver, vamos a ver acá un cachito. ¿Dónde vete? No, no. Desinformación secreta por Himmler. Quelle est cette information? Je sais comment voyager por le temps. Esto es la historia, para el que no sabe, tiene que ver, a ver, vamos a ver acá. Todos los gobiernos tienen secretos. ¿Y qué ministerio? A través de puertas, vos podés viajar, podías viajar en el tiempo. La repercusión del Ministerio del Tiempo está relacionada con el impulso que los fans han proporcionado a la serie. Todo ello gracias a las iniciativas transmedia de RTV Digital y Onza. Antes del estreno de la primera temporada, se lanzaron teasers virales en los que conocidos periodistas informaban de sucesos del pasado como si la historia hubiera sido diferente. Después de que la selección de fútbol fuera derrotada anoche en la final de la Copa del Mundo ante Holanda. A través de las cuentas de Twitter, El Facebook periodismo e Instagram, Aurelio jugando Gil, el juego, ¿no? Community Manager, lanza contenidos exclusivos y claves secretas para tener acceso a la intranet del Ministerio. Este artilugio, creo que voy a hacerme mi primer Seinfeld. Fueron los primeros donde los personajes empiezan a generar distintos podcasts o video contando cómo iban funcionando. Entonces esto iba traccionando audiencias. Bienvenidos Las al redes. WhatsApp exclusivo del Ministerio del Tiempo. Cada semana, 10 fans se convertían en los becarios de este organismo secreto y recibían contenido en primicia. La Puerta del Tiempo es otra de las vías de interacción preferidas por los ministéricos. En directo y a través de la web podían conversar con los protagonistas. Y lo más importante que logran esto, que solamente lo habían logrado muy pocas series, lo había logrado Lost hace un tiempo, lo había logrado, obviamente los primeros fueron los Tricky, que son los seguidores de Star Trek, o todos los seguidores de Star Wars, o sea, grande, de las mayor, del infoentretenimiento. En España esto lograron y es una comunidad muy potente todavía, que son los ministéricos. Los ministéricos son los fanáticos de la serie y generan contenidos. Pero hay acciones, por ejemplo esto. Acá está, bueno, Javier Olivares, son dos hermanos, uno de estos murió. Fue muy especial. Si vos vas ganando premios, por ejemplo, te llevaban y salías en una parte de la serie como extra, o sea, había un montón de contribuciones, de desarrollos y de posibilidades para la participación de los distintos usuarios. Bueno, avanzo porque estoy medio cortado de tiempo. Otro proyecto de Telefónica y Movistar, La Peste. Este es muy interesante, este no se conoce aquí en Argentina, que tiene que ver, primero es una producción de época, ¿no? La época de la peste, y se van a la ciudad donde se desarrolla, pero hacen también desarrollos espacioterritoriales, ¿no? Entonces conjuga lo de las plataformas, lo de redes sociales, incipiente algunas cuestiones de inteligencia artificial y desarrollan esto. Vamos a mostrar acá. A ver, espera, La peste se contagia. Se extiende por medios y plataformas. Se comparte a través de historias y experiencias. Bienvenidos a la ciudad más cosmopolita del planeta. Sevilla, siglo XVI. El universo transmedia de la peste se sustenta en un constante viaje de ida y vuelta a diferentes niveles. A través de la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla actual. Y entre la ficción y la realidad. Una travesía en la que cada espectador puede elegir su nivel de implicación e inmersión. ¿Y qué es esencial para iniciar un viaje? Un mapa. Y una conexión a Internet. El mapa de Sevilla funciona como contenedor de todos los elementos que se cruzan, se complementan y que a su vez sirven de puertas de entrada hacia la serie. ¿Cómo se logra el contagio? Un espectador ve un capítulo de La Peste y algo
algo llama su atención, un auto de fe. Para saber más, accede a la Wikipeste, Un sitio colaborativo que condensa toda la información derivada de la peste. Esto fue un año antes de la pandemia, ¿eh? Yo estuve con Roger Casas, el director del Cañonazo. Lo trajimos a Rosario. Yo había ido a España y después lo trajimos acá y nos contaba. Y después vino la pandemia, ¿no? Esta tuvo mucha importancia en España, trascendió, le fue muy bien, ¿no? Y lo interesante también en estos grandes canales es que empezaron a, por ejemplo, pensar inclusive relaciones entre las distintas producciones del canal, documentales o no. Entonces aparecían lo que podemos llamar una especie de crossover, ¿no? De spin-off con crossover. O sea, yo voy a la serie tuya. O sea, eso solamente en Estados Unidos lo habían hecho Batman en el 67 le había hecho Batman con el Avispón Verde, que en un capítulo lo van a visitar, Batman lo va a visitar a la ciudad, al Avispón Verde. Bueno, y después hay otras experiencias, esa fue la primera, y en habla hispana, la televisión española trabajó mucho con eso, entonces empezaba un documental, entonces en lo que habíamos visto del Ministerio del Tiempo, a otra serie que tenían, le ponían los personajes. Entonces, era una campaña muy potente y lo que hacía era cruzar también distintas competencias. Esto era interesantísimo, porque no tan solo le da, en esta de la peste, lo de Movistar, el tema explosión de turismo, turismo local, desarrollo, sino que, por ejemplo, había menús de la época del siglo XVI en los distintos restaurantes en Sevilla. Entonces te invitaban a comer, era muy interesante el proyecto. O sea, no tan solo las asociaciones, la forma tienen que ver con lo tecnológico, con el contenido, sino que el contenido, pues hablamos de narrativa expandida. Se expande por encima de las plataformas y llega a todo, ¿eh? La ruta de la peste, y ahí están los restaurantes. Mira, que me quedan 15 según el monitor que tengo ahí. Voy rápido. Donde tengo acá otro abierto. No es que termine. Bueno, caso argentino ahora, que me interesa. El Eternauta, ¿no? Bien fresquito. ¿Todo bien el Eternauta? Bien. Entonces, no voy a pasar este pedacito, sino que lo que me interesa es esto, es la expansión en la vida real. A nivel teórico, se dice que esto se llama la extractibilidad, extractibility, ¿no? Que es, ¿qué hacen las audiencias de una serie de ficción o de no ficción y lo ponen en juego en su vida? Y de ahí tenemos desde publicidades aparte, algunos que son como relaciones importantes que hay entre empresas, por ejemplo, a la derecha, no sé si alguno pidió tuvo 15 días esto, y generaron, bueno, yo acá le puse una capa que es todo, es una capa que tiene la nieve, pero en realidad también tenía esa animación en la de Pedidos Ya, y el cual el rider era el símbolo del Eternauta. Con eso hubo dinero de por medio, hubo un R. Pero, por ejemplo, Johnny Walker, porque toman Johnny Walker, entonces sacó una edición especial, Johnny Walker. Todavía no la vi aquí en Rosario, en Buenos Aires la vi. Que dice, espera, romper en caso bajo de nieve tóxica, ¿no? Entonces sacó un Johnny Walker con una etiqueta específica a los casos de esto. O esas pequeñas cosas, como una señora que hace los Gaia Dolls, ¿no? Que son estos muñecos ahora muy, muy comunes, pero hechos en lana, una versión bastante barata, un microemprendimiento con los personajes del Eternauta. O Raid, que ni siquiera pagó, pero la vieron, y ¿qué hizo? Llevamos años matando invasores. Mira si nos va a asustar un cascarudo. No se ve nada, no hay marca, no hay nada, pero hace una referencia directa. Entonces, esa expansión es la expansión narrativa sobre la vida real. Obviamente también en lo político, ¿no? Esto fue hace una semana atrás, 2 semanas atrás, ¿no? El Nadie se salva solo. Esta es la invitación de todos los científicos, ¿no?
vestido como el Eternauta, presidente Ficidio. Lo mismo pasó con distintas peleas, luchas o inclusive la recuperación. O sea, saben que Oestergel, el que escribió el guión del Eternauta, es un detenido desaparecido, como sus 4 hijas. Entonces, en el medio de la publicidad del gozo fue otra publicidad. Entonces, eso es lo interesante de... Espera, y ahora me queda la última que tengo por acá. Lo interesante de ver este tipo de relaciones. También con el espacio. Pero lo más importante es qué hace la gente. ¿No? Recuerden esto, no es tan solo yo emito algo, sino qué pasa en el camino. O sea, ya hace unos tiempos venimos viendo lo que se llaman fenómenos de segunda pantalla, ¿no? Que sería, yo estoy viendo la tele, estoy viendo una plataforma, o estoy viendo un partido de fútbol en vivo y estoy produciendo, generando contenido o comentando eso, o hago un chiste, o hago un meme, ¿está? De lo que está pasando en ese momento, con una transmisión en vivo, o ni decir, por ejemplo, ahora cuando vaya a debates políticos, ¿no? Los pocos que están en los debates políticos, hay toda una generación más allá de los trolls, todo, sino de la gente que está participando. Entonces, eso es lo más importante que nos está aconteciendo. Si les puedo mostrar algo de una producción propia para mostrarles algunos pequeños contenidos en estos 10 minutos. ¿Dónde estoy acá? Bueno, esto es porque también para entender que también se puede hacer con low cost. Espero que eso no se me haya apagado. Ahí está. Espera. Voy aquí. Con esto tuvimos la suerte de dar vuelta al mundo, ganó la TBC, esto fue una producción entre el 2018 y el 2021, fue nominada al Martín Fierro y después premios internacionales. El chiste fue una coproducción para Depor TV, eran 8 capítulos, en realidad fueron pensados 4 capítulos de 13 minutos, de Barrio Sombra, sobre los clubes de barrio de la ciudad de Rosario. Y esos 8 capítulos contaban en 2 historias cada capítulo. Entonces había una versión que se va a pasar por la tele en 26 minutos, formato para la televisión, y de 13 minutos para redes. Y al final, justo el canal, los canales en ese momento del Estado, le estaban, como por ejemplo Paca Paca, estaba experimentando con producciones de 7 minutos, o sea, y la de 13, o sea, era como subdividir esa media hora de televisión en un cuarto de televisión o en un octavo. Entonces, al final se terminó pasando en 8 capítulos. Les muestro un microsegundo. Esto es una boxeadora que es campeona mundial, fue en ese momento la campeona mundial. Y le dije que quería empezar a entrenar y me dijo que no entrenaba mujeres, que él nunca había tenido alguna mujer para enseñarle. Bueno, yo le dije, bueno, si vos no me enseñás a mí te vas a arrepentir porque yo voy a ser campeona del mundo. Nada, la acompañamos, justo ganó la revalidación del título. Eso estaba acompañado, eso era la serie central, ¿no? Sería lo que salía y se repitió como 20 veces. La verdad que para nosotros fue muy importante porque de una productora de una universidad generar este tipo de contenidos con productoras grandes y privadas, la verdad que fue interesante. Pero todo acompañado al sitio web, esto todavía está, pueden encontrar en debarriosomos.com.ar. Tenía realidad virtual, la serie, el libro, un juego en papel, álbum de figuritas y una kermés transmedia. Aquí elegimos otros clubes, ¿no? Que era hacerlo nosotros veníamos a hacer una experiencia para el Museo de San Lorenzo, hacer toda la narrativa transmedial del convento, del Museo del Convento y el Museo Anexo, el San Martiniano, y veníamos trabajando con tecnología
standalone con ¿cómo se llama? El Oculus Rift. Y acá la idea era buscar una tecnología más fácil, era con una caja de cartón, o sea, un cardboard, y entre 60 y con un celular para jugar justamente en estos clubes de barrio, poder ir y trabajar. Entonces, ahora les llego a mostrar eso. Esta es la serie, estaban todos los capítulos puestos. Está todo puesto. Pueden entrar ahí, pueden ver todo el proyecto. Un libro que se hizo, se llamó Periodistas y a Fotógrafos, y lo que hicieron, la idea es que cada uno que se llamaba o hacíamos otras cosas, cubría otros clubes que no estaban en los anteriores, no repetíamos. Entonces acá se hizo un trabajo, se llama Hechos de Barrio, entonces se llamaron a 6 o 7 crónicas, no, 8 crónicas, con fotógrafos, ¿no? Y en ese momento como partner trabajamos con La Capital, y lo que se hizo fue 32 historias de los clubes. Nosotros les generamos, esto también está, pueden entrar a La Capital, buscan De Barrio Somos y pueden llegar a este acceso, las historias de los clubes, micros de 1 minuto, y además les generábamos también la crónica, el desarrollo, alguna infografía. O sea, La Capital lo que nos daba el espacio, pero a nosotros, proyecto pequeño, la atracción, ¿no?, de la gente que entraba al diario La Capital y a nuestro sitio, para nosotros era más que nos hagan una publicidad, ¿no? Es ese tipo de trabajo. Entonces, a veces hay que saber el tema de lo asociativo, no les voy a contar a ustedes que la tienen que buscar todo el día. Para nosotros era muy importante el tema del juego. Hicimos un juego físico, juego de tablero, con fichas, reloj, preguntas, respuestas, esto se entregaba en los distintos clubes para que jueguen los chicos. A su vez generaban contenido que después subíamos a las redes, ¿no? Entonces se iba retroalimentando. Pero la vedette de esto fue las figuritas. Generamos un álbum con 120 figuritas, contando la historia de 34 clubes. Y ahí trabajamos con los clubes, por ejemplo. Eran que nos mandaran algunas... El escudo era importante tenerlo porque el escudo era fundamental para poder escanear, porque a su vez esto levantaba algún microvideo sobre el escudo del club, y algunas fotos se las generábamos nosotros, se las producíamos o nos enviaban ellos. Miren, por ejemplo, es una microhistoria. Pensada para dispositivo móvil. Sencilla, con 2 pesos. Bueno, voy rápido. Aquí estaba el cardboard, para que vean. Era eso, se grabó con una camarita, pero este no existe más. Hay otros tipos. Y este era el cardboard, ¿no?, que se ponía en el celular. Este era el álbum que les contaba. Y el libro, ¿no?, el tema de la importancia de cómo relacionar contenidos. Bueno, esto no vamos a hacer tiempo, que era... aquí estaba el juego de mesa, acá estaba el álbum, pero les voy a mostrar esto. La gente se empezó a encontrar Club Niteson, habían publicado en las fotos figuritas. que habían estado pegando figuritas además, y entre una de esas fotos estaba mi abuelo Alberto con un compañero que era un vecino nuestro, jugando al truco. Mi abuelo de chico jugaba al básquet, ahí también jugaba a las bochas, y de grande ya se dedicaba a jugar al truco con sus amigos. Siempre se juntaban a jugar al truco por los porotos, y para él era muy importante. Y él me hizo de Central Córdoba, siempre íbamos a la cancha, era bastante reconocido ahí entre los hinchas. Bueno, cuenta la historia, pero lo graba él. O sea, la gente o sus parientes empezó a encontrarse y eso empezó a funcionar, y entonces empezamos a generar contenidos que no estaban dispuestos, se empieza a expandir y a su vez se lo empezaron a mandar a otros. Y esto es con más inteligencia que dinero, ¿no? Eso es lo que le quería contar. Y el cierre, ya por eso termino, era una kermés, que lo que hacíamos era buscar lo digital, de poder recuperar las historias interactivo con lo territorial espacial. De las historias de sus deportistas, de las personas que viven en esos.
hicimos varias en distintos clubes, le dábamos el buffet al club para que se hiciera su plata y nosotros conseguíamos auspicios, distintas cosas, por ejemplo la municipalidad, la provincia, para qué sé yo, los músicos, generar el escenario. Miren, ahí se llegaba a ver los chicos jugaban a los viejos juegos de la década del 40. Ese es realidad virtual, ¿no? Lo que mostrábamos, el escudo y cómo levantaba el video. Le dábamos premios de esto. A los chiquitos les hacíamos pedir a los abuelos le mostraran esto en 360 y realidad virtual. Y a los viejos le hacíamos leer alguna de las crónicas a los más chicos, ¿no? Entonces, era recuperar la kermés de antaño con la cuestión digital. Bueno, nada, fui corriendo, llegué justo, 2 minutos faltan, así que esto es la parte también que se pueden hacer. Yo le había mostrado al principio 2 o 3 producciones más de grandes, ¿cómo es? De grandes volúmenes, de mucho dinero. Y ahora lo que le mostré justamente fue una de no ficción con un presupuesto mucho más acotado. Así que bueno, muchas gracias. Y aquí cualquier cosa, si alguien quiere después seguir, ver, lo puede encontrar acá. Tenemos tiempito para una pregunta mientras vamos preparando la pauta del escenario para lo que va a ser el foro en un par de minutos que vamos a comenzar. Si tenemos alguna pregunta, la podemos realizar ahora. Si no, no tiene demasiado tiempo el magíster porque tiene que volver a su docencia en un ratito. Así que si quieren hacer alguna consulta, aprovechen ahora. Bueno, si no, ahí está, vamos. Sí, bueno, ahora un poquito menos. O sea, como verán, hay una crisis grande y más la crisis inclusive en el sector público más todavía. Pero estamos intentando hacer cosas. Pero, por ejemplo, con aporte privado o gestionar Sí, con privado, nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer. Menos que antes, pero lo seguimos. Siempre conseguíamos aportes privados y aportes públicos, ¿no? Pero bueno, ahora está un poquito más complejo. Veremos. ¿Y no hay un canal, digamos, donde se pueda ver todas las producciones que han hecho juntas? Sí, pueden entrar. Miren, ahí está DCM Team, cuarto creo que está, dcmteam.com.ar, están todas las producciones audiovisuales y transmedia de la universidad. El DCM Team es la productora de transmedia audiovisual de la universidad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias también la disposición.